Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Libros. Sí, en la Escuela Judicial Electoral también hacemos libros. Te ofrecemos talleres, cursos, seminarios, diplomados, tenemos una maestría, un doctorado, pero además realizamos obras y publicaciones sobre temas político-electorales. Y en esta ocasión, en esta nuestra primera edición del programa Hablemos de Libros, vamos a hablar de la obra Justicia en una democracia constitucional. Es una obra que acaba recién de salir de la imprenta y nos interesa mucho que la conozcas, porque además de estar disponible en físico, también está disponible en línea en la página de nuestra editorial. Y en esta ocasión, para inaugurar este programa, pues vamos a tener como invitado de lujo, como el padrino del programa, a Gonzalo Sánchez de Tagle. Seguramente ustedes ya conocerán a Gonzalo Sánchez de Tagle. Él, pues, es abogado por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown y es historiador por la UNAM. Además, es autor de diversos libros que algunos son muy conocidos, entre ellos La Constitución Política de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones. Pero además, pues es un escritor de poemas, tiene un libro muy interesante que se llama Tu sombra en el espejo, que vale la pena leer, por cierto. Ha escrito más de 300 artículos de opinión y ensayos sobre derecho constitucional. Pero bueno, más allá de que yo les pueda hablar sobre Gonzalo, mejor le damos la bienvenida a Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y dejamos que sea él quien nos cuente quién es Gonzalo Sánchez de Tagle y por qué está aquí con nosotros el día de hoy. Luis Jaime, encantado de estar aquí y doblemente contento por ser quien inaugura esta edición, estos programas. Sí, muchísimas gracias. Pues en efecto, como yo le decía, soy abogado, me dedico principalmente al derecho constitucional, pero tengo distintas vetas de interés y pasiones en la vida. Ya lo decías tú, escribo poesía, en realidad tengo dos libros de poesía, Historias de una ceiba azul y Tu sombra en el espejo, y próximamente sacaré un libro de cuentos, y además me dedico también a la historia. Entonces digamos que mi cabeza está en muchos lugares al mismo tiempo. Y en este caso en particular del libro Justicia en una democracia constitucional, que por cierto, antes de empezar a platicar sobre él, quiero agradecer a las personas que estuvieron involucradas en la elucubración de este proyecto. En primer lugar, al magistrado Felipe de la Mata, a Agustín Millán, a Rafael Caballero, a Fernando Barrios y por supuesto a Bárbara Hoyo. Y digamos que la inicial de este libro comprende dos cosas. La primera es platicar sobre las tensiones que existen entre la democracia, en términos muy generales, y la justicia electoral. La idea de estas tensiones deriva de un planteamiento muy simple. La democracia, en términos muy llanos, podríamos entenderla desde dos perspectivas. La democracia como un procedimiento, es decir, cuando los ciudadanos y las ciudadanas acudimos a las urnas a tachar la boleta y a elegir a nuestros representantes. Y por otro lado está la democracia sustancial, digamos, la carnita de la democracia, que son los derechos fundamentales en donde se soporta, digamos, todo el entramado democrático, de manera particular la libertad y la igualdad. Sabemos que todos somos iguales ante la ley y somos libres para votar por quien queramos. Y en esa medida ha sido una preocupación académica mía desde hace años, y aun cuando es un debate muy viejo y añejo, me pareció fundamental entrarle al tema de estas tensiones a partir de distintos temas para, digamos, significar y simbolizar el papel del tribunal y por qué es importante el papel del tribunal en estas dos vertientes de la democracia. Por un lado, repito, la procedimental y la sustantiva, por una razón hasta cierto punto sencilla. Pensemos en las nulidades, por ejemplo, y el ciudadano o la ciudadana en términos generales se preguntará, ¿por qué si yo ya fui a votar y en mi casilla no pasó absolutamente nada? ¿Por qué se anula una elección o se anula mi casilla? Entonces, hay muchas cosas y muchos principios y valores constitucionales que entran, digamos, en esa discusión al momento de ponderar o evaluar el valor que tiene un voto respecto a los principios constitucionales y a la legalidad que existe en un acto electoral. Ese, digamos, que es el primer parámetro de análisis del libro. Y por otro lado, como verás, y probablemente ahora platiquemos de ellos en la obra, somos autores todos relativamente jóvenes, algunos lo estamos dejando de ser, pero somos autores jóvenes, y también la intención de este libro es
abordar estas problemáticas desde otra perspectiva. No todos son abogados, hay algunos politólogos, economistas. Entonces, en ese sentido también esta obra ofrece una perspectiva desde mi punto de vista novedosa, desde un punto de vista generacional, pero también desde la disciplina en que se abordan los temas. Justamente iba a consultarte esta parte, ¿no? Por un lado, pues, ¿cómo surge la idea de construir y de producir este libro sobre estos temas en concreto en este momento de la vida política de nuestro país? Eso por una parte. Y por otra parte también, en efecto, veo que pues son 8 trabajos que componen esta obra que abarcan pues diversos temas. Si quieres un poquito contarnos sobre los temas que abarcan también, y si puedes platicarnos a quienes no estuvimos, digamos, en la cocina donde se armó todo este libro, ¿cómo es que se piensa esta perspectiva multidisciplinar? Como bien decías, hay abogados, cientistas políticos, internacionalistas, hay gente de organizaciones de la sociedad civil como autores, gente que ha estado en el servicio público, ex candidatos, es decir, es bastante plural la obra en cuanto a los perfiles de quienes escriben y tienen algo para aportar en esta relación o sobre estas tensiones que tú mencionas entre democracia y justicia. Si quieres contar un poquito de todo esto, las ideas. Claro, por lo que hace al primero de los temas y en relación al contexto político electoral que vive nuestro país, yo estoy convencido que la democracia es un proceso y al mismo tiempo es un fin, es decir, es un círculo concéntrico, permanentemente se nutre. Y en ese sentido, digamos, podemos pensar la democracia como una victoria ciudadana, es una victoria que siempre se tiene que alimentar. No es que lleguemos en algún momento a un estado ideal y de ahí para el real. De forma constante y permanente tenemos que estar cuestionándonos premisas, valores, principios, normas sobre el quehacer democrático. Y en ese sentido es que creo que ahora, pero como sucedió hace 10 años, hace 2 décadas y hace 30, la democracia y lo electoral como concepto de Estado es fundamental y relevante. Y siempre hay que estar cuestionándonos de forma crítica en cuanto a nuestra obligación y deber como ciudadanos, cómo es que se están haciendo las cosas. Ahora, por lo que es la temática de los ensayos que componen este libro, Luis Jaime, te podré decir que creo que ahí está parte de la riqueza del producto del libro, porque no nos centramos necesariamente en un solo tema de esas tensiones, sino que en realidad abarcamos muchísimos ámbitos. Esos ámbitos, por supuesto, que no se agotan en su totalidad por lo que hace el fenómeno democrático y de la justicia electoral. Insisto, estos ejercicios, estoy convencido, que son inacabables, ¿no? Es decir, podría haber una versión 2 y una versión 3, y así conforme con las generaciones del tiempo. Pero digamos que el grueso de los textos, y me refiero a ellos, el primer texto, el de Alejandro González Durán y Rodrigo Ávila, es el primero porque hacen un análisis histórico sobre la representación política en México. Sabemos que hoy tenemos un sistema mixto, que significa que la Cámara de Diputados y también la de Senadores se compone por 2 principios de representación. La mayoría relativa es cuando la gente va a votar y directamente eligen a Luis Jaime como diputado federal, y el principio de representación proporcional, que es un poco complejo porque de alguna forma son los porcentajes que un determinado partido político tiene, y eso le da a su vez un número específico de diputados. Y en esa medida hacen una crítica, por ejemplo, a la integración de la actual Cámara de Diputados, que de alguna forma tiene una mayoría artificial derivada de los convenios de coalición. El segundo texto está a cargo de Mariana Miembro, ella no es abogada, por ejemplo, proviene de la sociedad civil, y habla de un tema similar al transfugismo parlamentario, o en los chapulines, por ejemplo, que una vez que son electos por un partido político, es un emblema que representa una ideología, digamos, una plataforma electoral de gobierno, y en este caso legislativo, pues, al momento de llegar se cambian de grupo parlamentario. Entonces eso de alguna forma representa una especie de traición al mandato popular, y sobre todo se refiere a la representación proporcional. Luego viene mi texto, y lo digo, ya sabemos que los burros al final, pero en este caso lo digo porque ese es el orden. Hablo de las acciones afirmativas en materia indígena. Es un tema que se encuentra entre mis pasiones de estudio, y para hacer la historia muy breve, el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo en el año 2017 de cara a las elecciones del 2018, con la intención
de establecer que en los 28 distritos electorales, que así determinó el propio Instituto Nacional Electoral, estos 28 distritos son considerados distritos indígenas, los partidos políticos tenían la obligación de candidatear en cuando menos en 12 a personas indígenas. Y lo que resolvió el Tribunal Electoral, al ser impugnada esta medida, es que si bien iba por el camino correcto, no era suficiente para garantizar la efectividad de la medida. Entonces dijo, no es en 12, tiene que ser en 13 distritos, y todos los partidos políticos en esos 13 distritos tienen que postular a personas integrantes de comunidades originarias, tratando de hacer efectiva esa medida. Luego está el texto de Fernanda Caso, que habla de derechos de participación política y acceso a las tecnologías de la información. Un tema de enorme vigencia, y habla, por ejemplo, y dialoga con conceptos como recaudación de firmas que vimos en el proceso electoral del 2018, que, por ejemplo, candidatos independientes pudieron recolectar sus firmas por medios electrónicos, y recaudación también de fondos, un tema también muy vigente. Después está el texto de Martín Vivanco, es un texto muy académico, muy bien integrado, que habla sobre el financiamiento de las campañas, y utiliza el marco conceptual de John Rawls, y su postura al final del día es que tiene que haber equidad en la contienda electoral, y utiliza para argumentar su posicionamiento la sentencia muy famosa de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso Citizens United, y el amparo de los intelectuales aquí en México. Por otro lado está el texto de Rafael González Vázquez, abogado, que habla también de un tema fascinante que tiene que ver mucho con la actualidad de lo que estamos viviendo en nuestro país, sobre la manipulación del voto y las redes sociales, y utiliza para ello el ejemplo de Cambridge Analytica en la elección para el presidente de Estados Unidos en el año 2016. Después tenemos como séptimo texto el de Elisa Sánchez y Tania Ramírez, que es un tema fascinante y es un tema lamentable en términos generales, porque hace, digamos, un análisis cruzado entre la justicia electoral y la violencia criminal, y se cuestionan de alguna u otra forma qué tanta libertad de participación política existe en nuestro país cuando tenemos esos índices de delincuencia y criminalidad. Y por último, el texto de Guillermo León, un extraordinario abogado y apasionado de los derechos humanos, se refiere de manera directa a la discriminación de personas con discapacidad y sus derechos de participación política, y los impedimentos legales o de hecho que existen para que personas con discapacidades puedan eventualmente ir a las urnas y expresar su voto. Y en esa medida, Luis Jaime, digamos que el hilo conductor de todos los textos son resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral, ya sea en la modalidad sustantiva de la democracia, y por ahí van estos textos. Y por lo que sea tu último punto, yo creo que el siglo XXI y la modernidad, digamos ahora, nos corresponde vivir, hemos dejado atrás esa hiperespecialización. Ahora, no detrás de todo, estamos en un mundo hiperespecializado, pues, pero me parece que ya hemos entrado a reconocer la riqueza que existe en aproximarnos a distintos fenómenos sociales, jurídicos, políticos, económicos y hasta culturales, a partir de la multidisciplina. Y creo que eso enriquece la observación del fenómeno, el que sea, y esto me gustaría recomendar a un autor, un historiador, que se llama Hayden White, que utiliza, por ejemplo, la lectura para analizar la historia o la historiografía. Y él adopta una postura que se llama pluralismo interpretativo. Es decir, no hay una sola verdad, no hay una sola forma de interpretar la realidad, sino que es plural. Y eso parte, desde mi punto de vista, desde las distintas disciplinas. Es decir, enriquece al final del día la observación de un fenómeno o de un evento social. Por supuesto, ¿no? Entendemos que las sentencias, en este caso del Tribunal Electoral, pues, o de cualquier órgano judicial, en realidad, no son un objeto, un problema exclusivamente jurídico, ¿no? Sino que tienen impactos en diferentes esferas de la vida y pueden efectivamente ser leídas o analizadas desde distintas ópticas, ¿no? No solo desde el campo jurídico. Tenemos el campo discursivo comunicacional, la sociología, etcétera, etcétera. Claro. Si te parece, Gonzalo, me gustaría que profundizáramos en un tema que tiene que ver justamente con el título de la obra, que es Justicia en una democracia constitucional. Y me gustaría que puedas ayudarnos a comprender, especialmente a quienes no somos abogados, a qué nos referimos con esto de la democracia constitucional.
Claro, mira, ya decía hace un ratito que hay una categoría que es entre democracia sustantiva y procedimental. Pero las teorías de la democracia, que por otro lado, digamos, otro vector de estudio son teorías de la justicia, pero refiriéndome solo a la democracia, hay muchas formas de entender el fenómeno democrático. No solo a partir de esta pluralidad, de esta, perdón, mecanismo procedimental o sustantivo. Esta democracia así denominada constitucional implica de alguna u otra forma y sin tratar de complejizar o teorizar mucho, que la democracia se soporta esencialmente en valores indispensables para su ejercicio, que son los derechos fundamentales. Y que la democracia en cuanto tal, como procedimiento, no puede ir en contra de esos derechos humanos. Destacadamente la dignidad, la igualdad y la libertad. Por eso, en discusiones recientes hemos escuchado que los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. Eso me refiero a las consultas populares, pero tampoco de las mayorías parlamentarias. Es decir, no podría un parlamento o un congreso decidir eventualmente restringir nuestra libertad de expresión o que determinadas personas no puedan votar por las razones que sean. Y ese, digamos, que es el fundamento esencial del concepto de democracia constitucional. Pero hay muchos otros referentes a la democracia, como por ejemplo la democracia deliberativa de Habermas, que establece, digamos, se sustentan en el proceso o procedimiento de deliberación. Y en esa medida, en tanto que todos tengamos igualdad de acceso al procedimiento, y capacidad de levantar la mano y ser escuchados en las mismas condiciones que el resto, en ese sentido es que se refiere a democracia deliberativa. Y hay otros mecanismos de democracia, por ejemplo, como la democracia agonal de Chantal Mouffe, en donde establece que la democracia es un conflicto y no hay que tenerle miedo al conflicto y que eventualmente la política, al final del día, es una especie como de teoría de la sábana, en donde si yo jalo para mi lado, pues voy a descobijar al que está del otro lado. Entonces siempre habrá un ganador y un perdedor. Las premisas, en este sentido, serían que todo el mundo tenga el mismo derecho a participar y el mismo derecho a jalar la esquina de la sábana de cada quien. En ese sentido, el concepto de democracia constitucional es uno de muchos. Hay, por ejemplo, otros conceptos igualmente válidos, sin hacer una connotación negativa o positiva, de conceptos populistas, por ejemplo, que son formas diferentes de entender la democracia, en donde se apela de manera mucho más directa a la sociedad, al pueblo, a la ciudadanía, para que participe de forma activa en la toma de decisiones. Y en ese sentido, hay democracia directa o representativa, por ejemplo, en donde en esta última, nosotros como ciudadanos le damos un mandato a nuestros representantes populares y ellos tomarán las decisiones de cara al interés público. Y por otro lado, los mecanismos de democracia directa tienen que ver más digamos, con la exigencia al ciudadano de una mucho mayor participación en la toma de decisiones públicas. Son temas, al final del día, teóricos que tienen una materialización práctica en la realidad. En México hemos adoptado, digamos, no hay sistemas puros, en mi opinión, hemos adoptado sobre todo por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, un modelo más constitucional de la democracia, pero vemos que también hay otros, digamos, en ocasiones, en sentencias o algunas reformas que se realizan por parte del Congreso, otros conceptos que van también, digamos, pidiendo, luchando espacio y ganando terreno. Perfecto. En relación con esto que estás comentando, me voy a permitir, si te parece, leer un fragmento de la introducción a la obra que me parece que se relaciona. Después de plantear que la democracia es un proceso y que está en construcción constante, en alguna parte mencionas al inicio de la introducción del libro que la democracia no solo garantiza lo que tú mencionabas hace un momento, el proceso electivo, sino que justamente esto que dices ahora, sino que condiciona su existencia a la adecuación de sus principios fundantes, entre otros, como bien mencionabas, los derechos humanos. En ese sentido, señalas, implica la adaptación a normas rectoras que suponen la validez de la elección, así como de los diferentes procesos que de ella derivan. Una interrogante que me surge con base en tu reflexión y en lo que acabo de leer ahora es esta relación que existe entre la democracia y sus procesos y sus instituciones y sus reglas y la judicialización de los procesos y los conflictos electorales. Es decir, ¿te parece que esta judicialización de los procesos electorales implica necesariamente algún proceso de degradación
un atentado de algún modo contra la democracia y sus reglas? Es una gran pregunta y en verdad ese es el meollo del libro. Del extracto que leíste, quienes nos escuchan podrán intuir o concluir que mi postura, digamos, de la democracia es esta constitucional, es decir, que el proceso democrático, visto en términos generales, tiene que fundamentarse en distintos principios. Aquí en México, desde 2011, le llamamos derechos humanos. Ahora, es un tema muy complejo. Sabemos que el voto es universal, libre, secreto y directo, y las elecciones tienen valores similares. Y en ese sentido, ¿qué sucede, por ejemplo, si en algún momento de un proceso electoral federal, estatal o hasta municipal se irrumpe de manera directa con la libertad del voto, ya sea porque se coacciona el voto o se compra? Y entonces tenemos ahí que hacer una especie de balance y una ponderación real en qué preferimos. Que haya procesos electorales que concluyan con representantes populares o mandatarios electos, aun cuando hubo violaciones a estos principios fundamentales, o que exista una institución que cuando menos se encargue de revisar la legalidad y la constitucionalidad de ese mismo proceso. Yo soy de la idea de que el Tribunal Electoral cumple una función esencial y fundamental en la democracia, porque de alguna forma es el guardián de estos principios constitucionales. Pensemos, por ejemplo, en la intervención de un gobernador, sin decir nombres ni partidos, porque no es el caso, de manera directa en un proceso electoral y que de forma militante hace campaña en beneficio de un candidato. Bueno, pues está rompiendo con muchos principios constitucionales que eventualmente pueden llegar a que estos principios electorales no se materialicen o no se vivifiquen en el proceso electoral. Y en ese sentido es que el Tribunal Electoral y antes del Tribunal, el Instituto Nacional Electoral, pues meten la cuchara de manera directa para decir, a ver, momento, aquí está sucediendo algo que eventualmente puede incidir en la legalidad y validez de la elección. Y si siguen esas acciones, si hay denuncias y digamos, se insta al Tribunal Electoral, pues el Tribunal Electoral tiene toda la facultad, pero además la legitimación para determinar eventualmente que sí, que efectivamente hubo actos que vulneraron completamente la legalidad de la elección. Entonces, ¿qué preferimos? Y con esto, digamos, cierro esta reflexión. Que no haya nadie que controle el proceso por cuanto hace los principios constitucionales y legales, y que llegue quien llegue, como llegue, o que eventualmente podamos echarnos un poco para atrás, retrotraer el proceso y decir, a ver, no. En esta elección, en X municipio, hubo actos escandalosos que determinan que quien llegó o quien ganó, pues no sabemos si realmente fue él en el conteo de los votos. Entonces, pues se repite la elección o se determina la nulidad de determinada urna, etcétera, ¿no? Pues creo que en ese sentido es fundamental. Perfecto. Entonces, un poco para seguir con esta misma idea y retomar uno de los aspectos que tú mencionabas, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos o retos a los que actualmente en el contexto político mexicano se enfrenta la justicia electoral desde esta perspectiva que mencionas? Mira, hace ratito decías tú que las sentencias no solo son un problema jurídico, sino que son un problema en términos generales social. No es lo mismo un juicio ejecutivo mercantil porque yo te firmé un pagaré y te debo una lana y que no te la pague. Ahí, digamos, el valor de esa sentencia en cuanto tal, desde el punto de vista social, será muy reducido. Digamos, su valor será en el esquema y en la legalidad, pero el hecho de que hayas ganado tú o yo el juicio, pues en realidad creo que le importaría solo a las partes involucradas. En materia electoral es mucho más complejo, porque por supuesto que hay partes involucradas, pues un candidato, un partido político, un representante electo, es decir, el universo completo de las funciones del Tribunal Electoral, pero no podemos perder de vista que ahí no son los únicos involucrados las partes en el procedimiento, sino que el valor democrático de lo que está en juego hace que a toda la sociedad nos interese lo que eventualmente decida o deje de decidir el tribunal. Y en ese sentido yo creo que un reto fundamental del Tribunal Electoral es una labor pedagógica, una labor explicativa, no solo de su función, y en este caso me refería a lo que dije antes, su función esencial en los procedimientos democráticos, sino aquello que deciden. Por ejemplo, si se decide o no anular una elección estatal, por qué sí, por qué no, y cuál es el juego que hay en la democracia. Hay un autor
de nombre Richard Fallon, que tiene un libro bellísimo que se llama La legitimación. No recuerdo si es el Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte, es en inglés de Estados Unidos. Pero hace una diferenciación entre los tipos de legitimidad. Por un lado está la jurídica y por otro lado la moral o social. Pues en realidad son tres, pero me referiré solo a dos. Por lo que hace la legitimación jurídica, dice que un tribunal se legitima de distintas formas. Una de ellas es que sea consistente con su sistema de precedentes, es decir, que no ande dando bandazos y que casos similares resuelvan de forma diferente, que sus argumentaciones sean igualmente lógicas y coherentes, y que el foro jurídico las respete como tales, es decir, que no utilice criterios interpretativos que saquen de la chistera. Eso por un lado. Y por otro lado, igualmente importante es la legitimación social. Que en ese sentido estamos en el ámbito de las percepciones, pero sabemos que muchas veces la percepción es realidad. Y la legitimación social deriva que la gente en general valide como legítimo la labor del tribunal. Y en ese sentido yo creo que el tribunal ha hecho esfuerzos muy importantes en ambas trincheras. Creo que en términos generales nadie dudaría de la legitimación jurídica que tiene el tribunal. Aun cuando por supuesto que es cuestionable y criticable y con argumentos sólidos podrías no estar de acuerdo con sentencias, porque al final del día pues, es nuestro deber también cuestionar y criticar. Me parece que debido a la tensión que existe entre democracia y justicia electoral, uno de los retos principales es esta legitimidad social a la que me refiero, haciendo alusión al autor Richard Fallon. Perfecto. Creo que me parece, no sé si estás de acuerdo, ahorita vemos, más en lo que decías ahora, creo que el párrafo con el que cierras justamente la presentación de tu libro ilustra muy bien todo esto y me voy a permitir leerlo, dice, en fin, en esta obra se compone por 8 textos que abordan distintos conflictos relacionados con la democracia constitucional. Como ya hemos dicho, en todos los casos, y aquí viene lo interesante, como lo mencionabas, el hilo conductor corresponde a las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con lo anterior se busca llamar la atención acerca de que la justicia electoral incide de manera directa tanto en la concepción procedimental, como ya nos mencionabas, como en la sustantiva de la democracia. Cada ensayo invita a analizar la vigencia de temas clásicos, como la representación política, la relación entre representantes y representados, las acciones afirmativas, la discriminación y los derechos de participación política. O sea, todos estos temas en este momento de nuestra realidad política están súper vigentes porque estamos en medio de un proceso electoral. Ya en unos meses, en junio, vamos a tener, y vamos a ir propiamente a las urnas. Y lo que me interesaría que le compartiéramos a cualquier persona que ahorita nos esté viendo en relación con la disponibilidad de esta obra, que la pueden consultar en línea en la página de la editorial. Esa es una de las grandes ventajas, que es de acceso gratuito, que está disponible, digamos, para cualquier persona que tenga acceso a cualquier dispositivo móvil. Es que con base en esto que nos expones en este párrafo de cierre, con estos temas tan vigentes, si le podemos decir a las personas cómo esta obra nos va a ayudar a comprender el momento que estamos viviendo. Pues mira, ahora que lo leías, yo creo que sobre todo en el siglo XXI hay temas que son muy innovadores. Y para bien o para mal, no lo sé, ahora te doy mi opinión, el derecho nunca es innovador. El derecho, por definición, tiende a conservar el estado de cosas. Es decir, nunca se ha visto al gremio jurídico, abogados y abogadas, como aquellos puntas de lanza que van en la vanguardia de las cosas, de la que sea. Y en ese sentido, creo que este libro se compone de dos grandes, digamos, referentes. Por un lado, ya lo decías, los temas clásicos, la representación política, los derechos de participación política, la discriminación. Y por otro lado, le entra a analizar temas que son de absoluta vigencia y novedad, como el tema de las telecomunicaciones, el acceso a la tecnología de cara a los procesos democráticos, ya sea para recolectar firmas, para el financiamiento, etcétera. Temas como la seguridad, que aunque la seguridad en sí misma no es un tema novedoso, sí lo es desde el punto de vista electoral, es decir, esos cruces entre libertad de participación política, el ejercicio del voto activo y pasivo, y la delincuencia rampante que vive en nuestro país. Entonces yo creo que este libro colma esas dos funciones. Ya lo decía, es un universo finito, es decir, no son todos los temas, por supuesto, no es una obra enciclopédica, pero sí creo que quienes lo lean van a encontrar dos cosas. Por un lado, una pluralidad de temas,
abordados, ya lo decía, desde perspectivas distintas. Unos somos abogados, otros politólogos, otros economistas. Lo van a encontrar en un lenguaje muy llano, es decir, tratando de no utilizar sobresdrújulas y lenguaje técnico que muchas veces hace inentendible el derecho para el común denominador de la gente. Y creo que es una obra que relata y retrata de manera muy clara, y en este caso no lo digo por mí, sino lo digo por todos los compañeros que participaron en la obra, las distintas problemáticas que existen. Ya decía, las añejas, las que venimos arrastrando y las nuevas. Y en ese sentido, es muy vigente ahora de cara al proceso electoral o la jornada electoral como tal, porque el proceso ya inició, revisar estas reflexiones, criticarlas. ¿Habrá o no habrá una nueva acción afirmativa en materia indígena? Tengo entendido que el INE ya está trabajando en algunos lineamientos, pero no lo sé. Es decir, y seguir cuestionando nuestras instituciones, porque al final del día, seamos o no seamos abogados, seamos o no expertos en revisar las resoluciones del Tribunal Electoral y para tal efecto de la Suprema Corte y del Poder Judicial, pues es nuestra obligación como ciudadanos estar pendientes de qué es lo que se resuelve, qué es lo que hacen nuestras autoridades. Y este libro puede bien ser una guía o una especie como de manual de consulta de temas muy básicos para formarse, cuando menos un criterio, una opinión general de hacia dónde van las líneas importantes en este proceso electoral. Perfecto, acabas de decir una cosa muy interesante, otra cosa muy interesante, que es la cuestión inclusive la forma en cómo comunicamos estos temas que suelen ser tan complejos, tan técnicos, tan especializados, que en el ámbito jurídico, bueno, como sabemos, el campo jurídico, una de sus características, pues es esta forma de tejer conceptos, ¿no? Que es muy de acceso nada más para los especialistas. Entonces, me gustaría mucho conocer, para ir cerrando esta charla, ¿cómo ves este tema de la democratización del acceso al conocimiento? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te dice? Porque entiendo que en parte, por lo que tú mencionabas con esta cuestión de, inclusive el lenguaje que utilizamos, los conceptos, las palabras que solemos utilizar para comunicar un conocimiento y después cómo se distribuye, cómo se pone en acceso para cualquier persona, pues eso son formas también de construir democracia, o así lo entendemos nosotros desde la escuela judicial. Entonces, sí me gustaría que por favor nos ayudaras con tus opiniones, puntos de vista sobre la necesidad de democratizar procesos de conocimiento, sobre estos temas en particular, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que es fundamental. La Suprema Corte ha hecho una labor muy importante en estas sentencias de lectura fácil, pero son sentencias que, aun cuando me parece que es un esfuerzo que no hay que soslayar ni que recriminarle a la Suprema Corte, creo que no se colma ahí ese esfuerzo, no debería cuando menos de colmarse ahí. Creo que deberíamos de democratizar literalmente el derecho. Actualmente vemos sentencias de 500, 600 páginas que, digamos, más allá de que seas un experto o seas el involucrado o te dediques a eso, pues nadie las va a leer. Entiendo, por otro lado, que hay esfuerzos, sobre todo de comunicación social, por diluir todo lo que se resuelve a un par de párrafos, infografías y demás. Pero creo que tendríamos que avanzar a una cultura en donde la media, y entiendo que esto puede sonar así medio fantasioso, pero que la media nacional tenga conceptos mínimos de derecho y conceptos mínimos de justicia. El derecho, ya decía que usualmente es conservador y preservador del estado de las cosas, pero el derecho también puede ser visto como un instrumento de cambio. Y como un elemento de realmente arrimarnos como sociedad a la justicia. Hoy por hoy sabemos que es muy complicado pagarle un abogado, meterte a tribunales, ni se diga ministerios públicos y procuración de justicia. Y esto lo digo así porque, digamos, no es gratuito. Cuando menos en el papel, todos somos iguales ante la ley. Y bajo esa perspectiva, todos nos deberíamos de encontrar en la ley. Y es el primer referente de equidad e igualdad que tenemos como sociedad. Entonces, si cierto sector de la población no tiene la más remota idea de qué van sus derechos, qué pasa si alguien no le paga su arrendamiento o alguien le quiere agandallar su terreno, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que como sociedad vayamos creciendo poco a poco en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que los operadores jurídicos, no solo me refiero a los jueces, sino al Congreso o los congresos, la academia, los abogados, tenemos que paulatinamente hacer un esfuerzo para, digamos, socializar el derecho. Hay un concepto que es importantísimo hoy por hoy, que es el parámetro de control de regularidad constitucional. Yo le pregunto a alguien que no es abogado si entiende lo que acabo de decir.
Seguramente no. Y es No, fundamental. te garantizo que no. Es fundamental, y es fundamental porque implica, digamos, el referente conceptual de validez de todos los actos de las autoridades. Y habla mucho de los derechos humanos y los medios de control constitucional. Y en ese sentido, sí, yo coincido y creo que debe ser una tarea de mucho tiempo, pero empezar la hora de democratizar el acceso al conocimiento jurídico. Perfecto. Bueno, no sé, yo de momento creo que hemos ido agotando las ideas o preguntas que teníamos de manera sintética de alguna manera sobre la obra, sobre los conceptos que tú tratabas en ella, el contenido, pero ¿hay alguna otra cosa que a ti te interese destacar, llamar la atención, invitar a la gente, a cualquier persona interesada en estos temas o no interesada inclusive en que se acerque a los temas y particularmente al libro que tú coordinas? Pues mira, creo que en términos generales te agradezco mucho, ha sido una charla muy, muy agradable. Creo que de forma general pues hicimos un repaso integral tanto del contenido del libro como de sus conceptos generales. Yo invitaría a quienes nos escuchan a tomarse en serio el deber y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas de ser críticos y analíticos con lo que hace el gobierno. Entiendo que hay profesiones o disciplinas que pueden acercarnos más a esa labor, como por ejemplo ser abogado. Pero eso no implica una exigencia que todos lo debamos de ser. Cuando menos debemos tener el interés por comprender bien a bien qué es lo que hacen nuestras instituciones. Y eso, por supuesto, que es una carga. Es mucho más fácil emitir una opinión ligera en función de una nota periodística que vimos, que realmente hacer un análisis pues, un poco más profundo, de tal forma que emitamos no solo una opinión, sino un argumento. Creo que para mal, en nuestra actual sociedad, vivimos en la república de las opiniones. Y vemos que en las redes sociales, en términos generales, pero prácticamente en cualquier otro ecosistema, imperan las opiniones y cada quien levanta la mano y gritan por un lado y el del frente grita más. No está mal, es parte digo, no, tampoco digo que esté bien, pero es parte de la época que nos corresponde vivir. Tenemos un poco que despresurizar esa tensión social que existe, pero creo que esa tensión social eventualmente se reducirá en la medida en la que empecemos a apreciar y valorar mucho más los argumentos que las meras opiniones. Y en ese sentido yo invitaría a todos a, por supuesto, leer el libro, bajarlo o adquirirlo en forma física, pero no solo sino, digamos, cualquier trabajo hecho con intenciones francas y honestas de aportar a las discusiones y a partir de ahí criticarlas o digamos, sumarle. Pero en términos generales, mi invitación sería a que como ciudadanos y ciudadanas nos tomemos en serio ese papel y ese papel pues, comprende una responsabilidad que es hacer más la tarea, digamos. Exactamente, como bien dices, hoy por suerte tenemos la oportunidad de que nuestras voces tengan mayor eco en el espacio público, ¿no? Podemos hacer un tuitazo, publicar algo en cualquier otra red social, compartir una creencia, un contenido, una opinión, como bien dices, con nuestro círculo cercano o con personas que ni siquiera conocemos. Entonces, yo les invito, sí, a entrar a la página de la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se descarguen Justicia en una democracia constitucional, que se lean los 8 trabajos que son, bien lo decía Gonzalo, tienen una escritura muy amena, son fáciles de leer y seguramente nos van a ayudar a comprender mejor la realidad en la que vivimos, la realidad política en la que estamos inmersos y de la que somos parte, queramos o no. Y, por supuesto, nos va a ayudar a entender mejor todos estos conceptos de los que él ya nos ha hablado. Así que, Gonzalo, a mí, a nombre de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nombre de la dirección de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, no me queda más que, por supuesto, agradecerte por haber aceptado esta invitación para platicar con nosotros en este programa Hablemos de Libros. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que te gustaría? Agradecerte a ti, Luis Jaime, por esta charla tan agradable, agradecerle al tribunal por este espacio y desearle muchísimo éxito a este nuevo canal de comunicación que se inaugura con la presentación de este libro. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañan en esta nuestra primera emisión. Por favor, hablemos de libros y vayamos a leerlos sobre todo. Muchas gracias y hasta la próxima.